¿Te has preguntado si el Ryzen 5 5600G se queda corto cuando le instalas una tarjeta gráfica? ¿Realmente esta APU tan popular entre los presupuestos ajustados sufre de cuello de botella o es puro mito? Hoy vamos a desmentir o confirmar uno de los temas más debatidos en la comunidad del PC Gaming Low Cost. Hola, en este video vamos a hablar a fondo sobre el Ryzen 5 5600G, un procesador que nos ha salvado a muchos jugadores que queríamos empezar en el mundo del PC Gaming Low Cost. Y es que este, al tener gráficos integrados decentes, ha permitido que muchos armen su primera PC sin necesidad de una gráfica dedicada. Pero hay un detalle que ha causado dudas desde que salió al mercado: su soporte limitado en cuanto a su PCI Express 3.0. Algunos dicen que causa un cuello de botella más que asegurado si le pones una gráfica a futuro. Otros aseguran que la diferencia es mínima y no se nota en la práctica. Pero entonces, ¿a quién le creemos? Hoy te voy a explicar todo esto con claridad. ¿Qué significa realmente esta limitante? ¿Qué tan grave es? ¿En qué casos podría notarse una baja de rendimiento? Y sobre todo, si vale la pena comprar o seguir usando este Ryzen 5 5600G a día de hoy. Antes de meternos de lleno con el tema de si este procesador causa o no cuello de botella, es importante entender bien qué es el Ryzen 5 5600G y a qué tipo de usuario va dirigido. No estamos hablando de un procesador cualquiera. El 5600G es una APU, lo que significa que no solo tiene núcleos de procesamiento de un procesador común, sino también gráficos integrados. En este caso, los gráficos integrados Vega 7, que te permiten jugar sin la necesidad de una gráfica dedicada. Esto es clave para quienes están armando su primera PC con bajo presupuesto. En cuanto a especificaciones, el Ryzen 5 5600G cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, una velocidad base de 3.9 GHz y puede llegar hasta los 4.4 GHz de turbo. Lo más interesante es que, a pesar de ser un procesador económico, puede mover muchos juegos actuales en resolución de 1080p sin problemas. Eso sí, si ajustas bien los gráficos. Obviamente no esperes 100 FPS en gráficos ultra, pero para títulos como Fortnite, Valorant, League of Legends o incluso algunos más exigentes como GTA V o Apex, es más que capaz de ofrecer una experiencia decente, rondando e incluso superando los 60 FPS. Y eso es lo que justamente ha hecho esta APU tan popular desde la época en que salió. En resumen, el 5600G es una solución inteligente para quienes quieren arrancar sin gastar mucho y luego ir mejorando su equipo poco a poco. Puedes armar una PC con esta APU, usarla y más adelante simplemente añadir una gráfica dedicada para obtener un salto importante en rendimiento. Ahora bien, es justo en este paso, cuando decides ponerle una GPU dedicada, donde empieza el debate del supuesto cuello de botella. Y ahí es donde nos vamos a meter de lleno. Entrando en el asunto, ¿por qué tantos dicen que el 5600G se queda corto cuando le pones una gráfica dedicada? Todo gira en torno a su soporte con PCI Express 3.0. Para los que no están muy metidos en este tema, de forma muy básica, el PCI Express es básicamente el camino por el cual viajan los datos entre la tarjeta gráfica y el procesador, a través de la motherboard. Este es como una autopista. Entre más moderna sea la autopista, es decir, entre más alta sea la versión del PCI Express, más rápido puede circular la información. Por eso existen distintas versiones de PCI Express: PCI 3.0, 4.0 y la más reciente, el 5.0. El problema con el 5600G es que, a pesar de haber salido en una época donde el PCI Express 4.0 ya era el estándar, este procesador solo soporta hasta PCI Express 3.0. Y aquí es donde empieza el debate, porque muchos piensan: oye, ¿y si le pongo una gráfica moderna como lo es una RTX 4060, no se va a ver limitado ese bus por ser más antiguo o no se desperdiciará rendimiento? En teoría sí hay una diferencia. El PCI Express transfiere hasta 8 gigatransfers por segundo por línea, mientras que el 4.0 duplica esto a 16 gigatransfers por línea. Y como las tarjetas gráficas suelen usar 16 líneas, lo que se conoce como el PCI Express por 16, el ancho de banda total que se dispone es bastante más bajo en el PCI Express 3.0, y esto puede sonarte como un problema hablándote técnicamente. Pero como lo veremos ahora, hay una diferencia enorme entre la teoría y la práctica. Hablando técnicamente, la diferencia parece muy grande, del doble. Pero cuando hablamos de gaming y del uso real que le da el usuario promedio, la historia cambia completamente. Y es que en la mayoría de juegos actuales, la cantidad de datos que se transfieren entre el procesador y la gráfica no es tan alta como para ver una diferencia notable entre el PCI Express 3.0 y el 4.0. Y esto se ve demostrado en múltiples pruebas de rendimiento que puedes encontrar por YouTube, comparando el rendimiento de una misma gráfica funcionando en una ranura PCI Express 4.0 contra una 3.0. La diferencia que se ve prácticamente nula, de 4 FPS como mucho. Eso es un margen tan pequeño que no lo vas a notar jugando, a no ser que seas una máquina. Entonces, ¿cuándo empieza a importar de verdad ese ancho de banda extra? Bueno, esto cuando usas tarjetas gráficas de gama alta, como una RTX 4080 o una RX 7900 XTX, que ya trabajan con cantidades mucho mayores de datos. Pero seamos realistas, si estás considerando un Ryzen 5 5600G
o ya cuentas con uno, probablemente no estás pensando en ponerle una gráfica de $1000, incluso no sería lo más conveniente, ya que ahí sí te generarían un cuello de botella. Aquí en resumen, el soporte para PCI Express 3.0 no representa un cuello de botella preocupante en la mayoría de los casos, especialmente si estás pensando en usarlos con gráficas como la RTX 2060, 3060 o incluso la 4060. Ahora que aclaramos el tema del PCI Express 3.0 y si genera cuello de botella o no, el cual ya vimos que no, hay otro factor importante que muchas veces pasa por desapercibido, pero que influye directamente en el rendimiento del Ryzen 5 5600G, y es su memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria ultra rápida que está integrada dentro del mismo procesador, algo así como la memoria RAM, solo que la caché al estar dentro del procesador es mucho más rápida. La caché lo que hace es que permite que el procesador acceda a información que se usa muy seguido sin tener que buscarla en otro lado, esto para que todo sea más eficaz. Este Ryzen 5 5600G cuenta con 16 MB de caché L3, lo cual no está mal, pero si lo comparamos con sus otros modelos de la misma familia, como el Ryzen 5 5600 o el 5600X, estos cuentan con 32 MB de caché L3, el doble. Pero ¿qué implica esto en la práctica? Si usamos la misma gráfica con un 5600G y con un 5600 normal, en muchos casos el rendimiento será similar en cuanto a FPS, pero el 5600G va a tener que trabajar más duro para llegar a esos resultados. Esto se traduce en que puede calentarse más, consumir un poco más de energía y ser un poco menos eficiente en tareas pesadas o multitarea. Ahora bien, para el usuario común, nuevamente esa diferencia va a ser casi imperceptible. Después de todo lo que vimos sobre el PCI Express, la caché y la posibilidad de ponerle una gráfica dedicada, la pregunta es, ¿vale la pena comprar un Ryzen 5 5600G a día de hoy? La respuesta, como casi siempre en el mundo del hardware y en el mundo general, es un completo depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de tu presupuesto. Pero si tenemos que ser objetivos, sí, el 5600G sigue siendo una excelente opción para ciertos perfiles de usuarios. Esto para quienes estén armando una PC gamer con bajo presupuesto. No necesitas comprar tarjeta de video desde el primer día, sus gráficos integrados Vega 7 sirven perfecto para 1080p con gráficos medios o bajos, permitiéndonos tener una experiencia perfectamente jugable. Y claro que si decides optar por esta 5600G, más adelante podrás hacerle un upgrade con una gráfica dedicada, como ya lo dije, sin problemas. Además, como ya vimos, el PCI Express 3.0 no representa ningún limitante real en escenarios de gaming, y su menor cantidad de caché no va a hacer un cuello de botella perceptible si solo lo usas para jugar, como ya lo dije. Aunque claro que si piensas agregar una gráfica dedicada desde el inicio, entonces no vale la pena este 5600G. Sería mejor opción irse por el 5600 normal, el cual nos ofrece ya de entrada PCI Express 4.0 y 32 MB de caché L3, que ya vimos que no son limitante como tal, al menos no un limitante perceptible, y pues nos va a servir mejor. ¿Para qué desperdiciar unos gráficos integrados si no los vamos a usar desde el inicio? Después de todo esto, creo que queda bastante claro que el Ryzen 5 5600G no es perfecto, pero sigue siendo muy buena opción para este 2025, especialmente para quienes están arrancando en el mundo del PC gaming low cost o simplemente para quienes buscan un equipo equilibrado sin necesidad de gastarse un riñón. Sí, este cuenta con sus limitantes, solo cuenta con PCI Express 3.0 y su caché L3 es más baja que la de sus hermanos, y quizá no es el mejor candidato para gráficas de gama alta, pero también tiene un montón de puntos a favor que no podemos ignorar. Tiene gráficos integrados que te salvan cuando no puedes armar tu PC con una gráfica dedicada desde el inicio, y estos mismos gráficos integrados cuentan con un rendimiento bastante decente en 1080p, el cual se va a potenciar por mucho si le agregas una gráfica dedicada a futuro, y lo mejor de todo es una opción muy buena que encontrarás a un precio bastante bajo a día de hoy. Claro que si la diferencia entre armar una build con el 5600G y el 8600G no es tan abismal, considera mejor irte por el 8600G, pero si ves que la diferencia que hay entre esos precios es muy significativa para ti, el 5600G va a seguir rindiendo bien, no tienes por qué preocuparte. Al final del día, la mejor PC gamer no es la más cara, sino la que mejor se adapta a lo que tú necesitas. Si este video te ayudó a ver desde una mejor perspectiva este procesador para que tú puedas tomar una decisión, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal y activar la campanita. Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacer alguna recomendación para un futuro video, puedes dejarla en los comentarios, los estaré leyendo todos. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Adiós.